Por fin el Manchester United tiene director deportivo. Acompáñenme en el video de hoy para hablar de la llegada de Dan Ashworth a los Red Devils y lo que esto significa para el conjunto inglés. Mi nombre es Héctor Montiel Romero y esto es Reporte 7. Bien, como les decía, ya por fin se integra Dan Ashworth a los trabajos en el Manchester United, algo que sabíamos que iba a pasar desde hace meses, pero una contratación que estaba ahí atorada por las negociaciones entre el Manchester United y el Newcastle United. Ya sabíamos que esto iba a pasar porque desde la llegada de Sir Jim Ratcliffe adquiriendo ese 25% del Manchester United, sabemos que hay una reestructuración bastante grande en el conjunto de Old Trafford y una pieza que estaba, digamos, por definirse, o mejor dicho, una pieza que tenían que reemplazar era la del director deportivo, puesto que había sido ocupado por John Murtough durante años y que la verdad es que desde que llegó Sir Jim Ratcliffe al conjunto del Manchester United, desde que se hizo oficial su inversión en el equipo, fue muy directo y muy público al hablar de su interés por contratar a Dan Ashworth, quien en ese momento fungía como director deportivo del Newcastle. Esto, como les comentaba, las negociaciones se alargaron un poco. Se hablaba mucho de que el Newcastle quería una cifra de compensación de más o menos 20 millones de libras por liberar a Dan Ashworth, porque Ashworth tenía contrato vigente con el Newcastle. Después pasamos un tiempo en el cual incluso Ashworth amenazó con llevar a arbitraje al Newcastle para lograr la rescisión de su contrato. El Newcastle puso a Ashworth en un permiso de inactividad en el cual no podía hacer nada. Y bueno, pasaron algunos meses de esta forma. Sin embargo, ya finalmente ambos clubes han anunciado que han llegado ya a un acuerdo para que Ashworth pueda sumarse, insisto, inmediatamente a su trabajo como director deportivo del Manchester United. Así que hoy vamos a hablar de lo que esto significa para el conjunto de Sir Jim Ratcliffe y de los Glazer. Y empecemos por ver quién es Dan Ashworth, cuál es su trayectoria. Ashworth comienza su carrera como directivo, digamos, ya en el nivel alto en el West Bromwich Albion, a donde llega como director de academia en 2004, y desde ahí es que podemos ver un ascenso bastante vertiginoso en el cual Ashworth comienza a ascender posiciones y comienza cada vez más a tener, más responsabilidades en sus equipos. Tan es así que en 2007, 3 años después, asume como director de asuntos técnicos en el West Bromwich y hace un trabajo tan bueno que la FA, la Football Association, se fija en él y lo reclutan como director de desarrollo en 2012. Ahí yo creo que es de lo más destacado que ha tenido Ashworth en su trayectoria, porque él fue uno de los encargados o el principal responsable de diseñar este proyecto DNA Inglaterra, este proyecto que hace la Federación Inglesa para mejorar el nivel de su fútbol a nivel de selecciones. Un proyecto que comienza con las preguntas de cuáles son las características del futbolista inglés y de a qué van a jugar las selecciones. Y un proyecto que fue tremendo, fue exhaustivo, un proyecto que abarcó muchísimas áreas y que terminó por definir, pues eso, ¿no? O sea, cuáles iban a ser las condiciones o las características del futbolista inglés y a qué iban a jugar las selecciones inglesas en todos sus niveles. Por supuesto que ahorita lo estoy diciendo de forma muy general, pero este proyecto abarca muchísimas cosas. O sea, está descrito cómo van a jugar las selecciones inglesas en ofensa, en defensa, en transición, cómo tienen que jugar los futbolistas ingleses en cada situación distinta del juego, qué características deben tener tanto técnica como tácticamente. Y esto además va más allá de la cancha, porque se concentraron también o buscaron definir cómo tenían que trabajar los directores técnicos ingleses, cómo iban a generar talento, cómo iban a ubicar a este talento, y también cosas como características de personalidad o del tema de mentalidad de los futbolistas a la hora que fueran a trabajar a selecciones inglesas. Y este proyecto ha sido sumamente exitoso. O sea, una vez que en Inglaterra comienzan a trabajar de esta forma, es cuando vemos que Inglaterra ya no solamente se clasifica a todos los torneos, sino que comienza a llegar por lo menos a los cuartos de final en Eurocopas y en Copas del Mundo, que es algo que se ha venido manteniendo hasta ahorita. También comienzan los triunfos a nivel juvenil. Inglaterra es campeona del Mundial Sub-17, es campeona del Mundial Sub-20. Entonces, creo que todo esto va confirmando el buen trabajo que se hizo en este proyecto de DNA Inglaterra y que uno de los responsables principales fue Dan Ashworth. Ashworth abandona a la FA en 2018, un poco después del Mundial de Rusia, que fue el mejor mundial que había tenido Inglaterra o que ha tenido Inglaterra en décadas, y se une al Brighton.
en 2019 como director de asuntos técnicos, donde de nuevo tiene muy buen trabajo. Estuvo 2 años y medio ahí desempeñándose en esta función y finalmente llega al Newcastle en 2022, ahora sí ya como director deportivo. Estuvo estuvo en el Newcastle casi 2 años, de 2022 a un poquito antes de que terminara la temporada de 2024, cuando finalmente, pues bueno, acepta la oferta de llegar a trabajar al Manchester United, donde también asumirá como director deportivo. Entonces, como podemos ver, un tipo cuya trayectoria, o sea, hay que decir algo, Ashworth nunca fue futbolista profesional, entonces él no empezó su trayectoria como directivo, no la empezó gracias a su nombre como futbolista, sino que él ha ido construyendo su propio camino como directivo, una trayectoria, como podemos ver, que ha ido en un ascenso tremendo, bastante rápido también, que ha ido cada vez ganando o adquiriendo más responsabilidades dentro de sus equipos y que demuestra a un tipo sumamente capaz. No revelaron la cifra, estuvieron de acuerdo los dos equipos en no hacer pública la compensación que le pagó el United al Newcastle, lo cual nos confirma que tuvo que pagar una cifra el Manchester United. A mí me hubiera gustado conocerla para saber más o menos quién fue el ganador y el perdedor en este asunto. Sabíamos, ¿no?, que esto era cuestión de tiempo, lo habíamos hablado ya. Al Newcastle no le convenía en absoluto esta situación en la cual le estaba pagando a un tipo que no estaba trabajando, y al United también le urgía tener un director deportivo en funciones, sobre todo porque ya comenzó el mercado de fichajes y el United hemos visto que no ha hecho ningún fichaje. Yo creo que también parte de eso tiene que ver con que estaba esperando tener a su director deportivo, lo cual es necesario para entrar al mercado de verano. Entonces, una situación que a los dos clubes les convenía resolver. Finalmente así ha sido. Ya nada más esperaremos que se filtre en algún momento cuál pudo haber sido la compensación que le pagó el United al Newcastle. Ahora, hablando ya de lo que hará Ashworth en el Manchester United y de lo que puede esperar el conjunto de Old Trafford de Ashworth, a mí me parece, en primer lugar, lo más evidente, lo más fácil de decir es que el United ha fichado un director deportivo sumamente capaz, con una trayectoria que habla por sí sola, una trayectoria que tiene, o sea, es algo corta, pero que ha tenido ya bastante experiencia y que ha ido en ascenso y que creo que tiene logros bastante claros, ¿no? O sea, Ashworth se ha desempeñado bien en todos los lugares a los cuales ha ido, lo cual pues también de nuevo habla de un tipo que se sabe adaptar y de un tipo que conoce la industria. A mí una de las cosas que me parece que es lo mejor para el Manchester United es, si vemos lo que ha hecho Ashworth en todos sus equipos y sobre todo en Inglaterra con esta creación del proyecto ADN Inglaterra, es la creación de una identidad para sus equipos. O sea, entender que los equipos deben tener una identidad de cómo juegan, de cómo se deben comportar sus futbolistas, y una identidad que abarque una filosofía que abarque todos los niveles, a todos los equipos de la institución. Al Manchester United le ha hecho falta eso desde hace muchísimo tiempo, desde hace más de 10 años, desde que se retiró Sir Alex Ferguson, que era el que normaba todo. En los últimos años no lo ha tenido el United, y creo que eso será una de las mayores áreas donde se va a concentrar Ashworth y que le hace muchísima falta al United, y algo que le va a caer sumamente bien. También, como podemos ver, Ashworth es un tipo que se concentra en generar esta estructura para que todo mundo en una institución, digamos, tenga los mismos objetivos, trabaje de la misma manera, para generar cierta uniformidad en los métodos de trabajo. De nuevo, eso es algo que le hace muchísima falta al Manchester United y que creo que le va a caer bastante bien. No es un trabajo que tenga resultados inmediatos y no es un trabajo fácil, se va a llevar tiempo, pero es algo, insisto, que es, o sea, creo que va a ser muy, muy bueno para el Manchester United. Hablando también del tema de fichajes, yo creo que Ashworth tiene un récord bastante bueno en fichajes, y vemos algunos de los fichajes que se hicieron en el Brighton, por ejemplo, cuando él estuvo trabajando ahí. Fue el fichaje de Mitoma, de Leandro Trossard, de Caicedo o de Cucurella, fichajes que rindieron muchísimo en el Brighton y que después, casi todos excepto Mitoma, se vendieron por cantidades estratosféricas.
Se vendieron, es cierto, ya después de que se había ido Dan Ashworth, pero él participó en estos fichajes. Hay que decir, él llega al Brighton cuando ya hay un proyecto definido en este equipo, o sea, y cuando había digamos, un equipo de reclutamiento ya de nuevo también bastante definido en el Brighton, que trabajaba muy bien. Sin embargo, él también contribuyó a eso, o sea, no podemos hablar de que él haya sido el que diseñó o el que implementó eso o el que tenga todo el crédito de estos fichajes, pero sí podemos hablar de un tipo que ha trabajado muy bien en esto. Y también algo que me gusta mucho es que si vemos a Ashworth, lo que hizo ya después en el Newcastle es una política de fichajes muy distinta, es una política que contó con muchos más recursos y que hizo fichajes también bastante destacados, pero fichajes por los cuales pagó muchísimo más dinero, como el de Isaac, ¿no? El de Chris Isaac. Entonces, lo que podemos ver acá es un tipo que sabe adaptarse a las condiciones con las cuales tiene que trabajar. Tanto si tiene un presupuesto limitado como en el Brighton, en donde tiene que encontrar estos jugadores baratos con muchísimo potencial, o si tiene más presupuestos y dispone de más recursos y puede ir por jugadores ya más consolidados. En el Newcastle se gastó más o menos 160 millones de libras. Y a cambio obtuvo la clasificación a la Champions League, que tenía años que el Newcastle no terminaba en un lugar tan alto de la tabla. Entonces me parece que buenos resultados los que entrega Dan Ashworth, y también un tipo que se sabe adaptar al presupuesto con el que cuenta y que sabe buscar valor en sus fichajes, lo cual es algo, de nuevo, que el United tiene muchísimo tiempo que no logra. Entonces me parece que si vemos todo esto, pues creo que el United puede esperar cosas muy buenas del fichaje de Dan Ashworth. Ya nada más un tema, o sea, me parece a mí que el único pero que tiene en esta trayectoria Ashworth es el tema del fichaje de Sandro Tonali para el Newcastle, que lo ficha y apenas meses después, menos de 6 meses después, estalla este escándalo de apuestas ilegales de Sandro Tonali, lo cual de hecho lo hablamos en este canal. Sí arrojó una duda respecto de qué tan bueno fue el trabajo de inteligencia deportiva y de investigación que hizo el Newcastle para fichar al italiano, y eso por supuesto que es responsabilidad de Dan Ashworth, ¿no? Imposible para nosotros saberlo, o sea, solamente la gente del Newcastle sabrá cómo se llevó a cabo ese proceso de due diligence, pero me parece que ese podría ser un asterisco ahí en la carrera de Ashworth. Sin embargo, fuera de eso, la verdad, una carrera bastante destacada, y o sea, el United puede tener muchísimo optimismo con la llegada de Dan Ashworth al puesto de director deportivo. Y bueno, en este tema de la estructura, hablar de que ya está tomando forma la estructura del Manchester United, la estructura directiva con Ineos en esta nueva época de Ineos a la cabeza. Ya estaba en funciones Jason Wilcox como director de asuntos técnicos, que se estaba también encargando de asumir las funciones de director deportivo en lo que llegaba Ashworth. Ya llegó Ashworth, y también ya en los próximos días se integrará al trabajo Omar Berrada como el nuevo CEO del club, que creo que son las 3 piezas fundamentales para esta reestructuración de Ineos, que, como lo hemos comentado, tenía muchísimo trabajo. El hecho de que llegue ya también Dan Ashworth sustituyendo lo que hacía John Murtock me parece que es un upgrade inmediato para el Manchester United. Y bueno, ya estos tipos tendrán que ir creando el resto de la estructura y hacer el resto de los nombramientos, pero me parece que de entrada ya comienza a tomar forma esta reestructuración de Ineos, lo cual son excelentes noticias. Hablamos de directivos bastante capaces, con un récord de capacidad bastante, completamente comprobado, y tipos que, lo habíamos dicho en este canal, le urgía al Manchester United que ya asumieran sus funciones, porque si bien es cierto que ya sabíamos que ellos iban a llegar, pero todavía no podían trabajar en el equipo. Entonces pasó el United meses con estos puestos ahí vacantes, lo cual era pues una situación que estaba lejos de ser óptima, sobre todo también tomando en cuenta que fueron los meses previos al mercado de fichajes y que ahorita ya estamos en este mercado. Entonces al United le urgía que llegara esta gente. Se tardaron un poquito, pero bueno, ya están en funciones. Entonces comienza a tomar forma el United de Ineos, que la verdad a mí me genera bastante optimismo. Creo que está llegando gente muy capaz. Creo que en Ineos vemos una idea clara de lo que quieren hacer con el equipo y de darle muchísima importancia a la estructura de la institución, que lo hemos hablado acá 1000 veces, era el gran problema del United con los Glazer, y ahorita parece que va a mejorar. Pero bueno, ya estaremos viendo cómo funciona esto, ya estaremos viendo cómo se desempeña Dan Ashworth en el United. De entrada, a mí me parece que hay muchas razones para ser optimista respecto del futuro de los Red Devils. Ya veremos qué sucede, pero ¿qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿No están de acuerdo conmigo?
conmigo qué creen que se me olvida, cómo creen que se desempeñe Dan Ashworth como director deportivo del Manchester United y cómo creen que le vaya al United ahora en esta era de Ineos. Déjenmelo saber en los comentarios, los leo. Si les ha gustado el video, les agradezco que le den like. Si les gustan todos estos temas, dirección, gestión, administración, negocios, finanzas en el fútbol y en los deportes, suscríbanse al canal por favor para que esta comunidad pueda seguir creciendo y para que sigamos hablando de estos temas. Si no les ha gustado, gracias de todos modos por verlo. Leo sus comentarios y sus críticas también. Y gracias por acompañarme. Que tengan un excelente día. Saludos.